Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompaña en la mañana de hoy el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los radioescuchas. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Y buenos días a Joe, que está por allí escondido, detrás de los controles. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero, sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros tratamos de prestarle atención en programas subsiguientes. Juan Carlos tiene un par de anuncios adicionales. Sí, pues ustedes saben que el jueves pasado, 30 de octubre, se cumplieron 75 años de la insurrección nacionalista de Puerto Rico, que fue el 30 de octubre del año 1950. Y en relación a eso, pues hay todavía dos actividades más. Además de la que se celebró en Jayuya el jueves pasado, mañana, el domingo 2 de noviembre, habrá una concentración en el lugar del cual salieron los guerrilleros nacionalistas a ese día, 30 de octubre, hacia Mayagüez, desde la finca del señor Juan Cruzado. Eso queda en el barrio Río Cañas abajo, un poquito más arriba del sector Aguilar, y están todos invitados. Allí estará este monumento con los nombres de 35 hombres y mujeres que formaban el movimiento en ese momento, y estaremos reuniéndonos allí a las 11 de la mañana, de 11 de la mañana hasta 1 de la tarde, y habrá pues unas pocas, se dirigirán al público algunos de nuestros compañeros, y están todos invitados. Eso queda en la carretera 3351, kilómetro 1.9 interior. Allí va a haber un letrero que dice sector Los Cruzados, por ahí entra, y después que termina de bajar la cuesta, allí mismito es. También en el camino hay señales que te dirigen a cómo llegar. Para llegar a esa carretera 3351, la mejor manera es coger la carretera 106, que es la que te lleva para Las Marías, y un chipito antes de la Universidad Adventista de las Antillas, donde está la gasolinera Golf, y hay también una panadería, la panadería La Unión. La Unión, exacto. A la derecha está la panadería La Unión, a la izquierda está ¿verdad? Si va de aquí para Las Marías, a la izquierda quedaría la gasolinera Golf, y ahí mismo a la izquierda hay una entrada, y por ahí comienza a subir. Si usted ve que comienza a subir, usted sabe que está en el lugar correcto. Eso es el comienzo de la carretera 351. Sí, 3351.
Así que allí, pues bueno, inicia el asunto. Sí, pues esa es la primera actividad. La segunda también está relacionada a la insurrección de 1950, y es que el sábado 15 de noviembre se estará exhibiendo un documental que se llama 1950, un documental de hora y media que se va a estar exhibiendo de forma gratuita a todo el que quiera estar allí y verlo, en el Solar de la Patria, que queda en la calle Benigno Contreras del sector Ducelabio de Mayagüez, y están todos invitados. Bueno, queremos darle también los buenos días al doctor José Israel Alameda, nuestro otro comoderador, quien acaba de aterrizar. Sí, buenos días a todos, buenos días aquí a Juan Carlos y buenos días a ti, Carlos, y buenos días a los que nos escuchan. En el día de hoy tenemos un par de temas a tratar. Por un lado, nosotros quisiéramos continuar nuestra discusión sobre esto que se ha llamado el Plan B para la soberanía o la independencia de Puerto Rico, y hemos estado en los programas anteriores abordando las ideas sobre desarrollo económico del país que se han propuesto en ese llamado Plan B para la soberanía de Puerto Rico. Y empezaremos nuestro programa por allí. Un poquito más luego tenemos una entrevista con el señor Johnny Rodríguez, quien es uno de los personajes con más conocimiento sobre lo que es y ha sido el sistema de retiro para los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero esa discusión sobre ese sistema de retiro y la entrevista o la conversación con el señor Rodríguez la tendremos un poquito más tarde. Iniciemos con este asunto del desarrollo económico de Puerto Rico según se mira en ese Plan B. Sí, el Plan B para la independencia tiene un periodo de transición de 20 años que ha dividido en 4 fases de 5 años cada una. En la primera fase, lo discutimos en este programa anteriormente, puede encontrarlo en YouTube, ¿verdad? Usted escribe ahí en la caja de búsqueda, programa radial Voces de la Soberanía, y puede encontrar programas pasados, y entre ellos va a encontrar lo que hemos discutido hasta ahora sobre este plan de desarrollo económico del Plan B para la independencia. Y hoy queremos quizás repasar un poco sobre la segunda fase y adelantar un poquito más. Esa segunda fase, que es de los años número 5 al 10 de transición, se habla sobre la expansión industrial y la diversificación económica, que comienza evidentemente en la fase 1, pero que comienza a florecer, a expandirse durante la fase 2. Y este plan B, en esta fase 2, pues hace énfasis en 3 puntos. Uno de ellos es la energía y la infraestructura, la otra es la expansión y la manufactura, y la tercera es soberanía y seguridad alimentaria. Y hace 2 semanas hablamos bastante sobre la primera, energía e infraestructura, en la cual se estaría invirtiendo $9,000 millones anuales, de esos 36,000 millones que estaríamos recibiendo de los Estados Unidos, para hacer un sistema energético basado principalmente en fuentes renovables de energía, ya que sabemos muy bien que el 60% del costo de la factura de luz se va en compra de combustibles importados y combustibles fósiles. También esta sección de energía e infraestructura nos habla del desarrollo de una red nacional ferroviaria como transporte público, cuyo éxito dependerá de fortalecer los sistemas de transporte secundario que alimentan a las estaciones, y que esto estaría desarrollándose también en los primeros de 8 a 10 años. Y también hablamos sobre los puertos marítimos, que también sería una inversión sólida en los puertos marítimos, porque ellos jugarían un papel preponderante en el desarrollo económico de Puerto Rico, especialmente los puertos de San Juan, Ponce, Mayagüez y Yabucoa, al igual que los aeropuertos.
Entonces, el segundo punto grande es este punto de expansión industrial y manufactura, en el cual se estarían invirtiendo unos 8.000 millones de dólares anuales con el propósito de posicionar a Puerto Rico como líder regional en manufactura de alto valor y producción basada en la innovación. Así que ahí estaría jugando la Universidad de Puerto Rico un papel importante. Y estaría Puerto Rico adoptando una política industrial diseñada para escalar sectores estratégicos que en Puerto Rico ya existen, muchos de ellos, como la biofarmacéutica, la manufactura avanzada, tecnología de energía limpia y electrónica de alta tecnología. Y podemos destacar, quizás, ¿verdad?, para no hablar demasiado de esto, dos industrias muy estratégicas. La primera es la industria marítima. Porque ciertamente, siendo una isla, nosotros tenemos que desarrollar esa industria marítima y nos va a permitir incluir un aumento en el comercio, exportaciones e importaciones. Y la estrategia inicial, pues, es bien sencilla: arrendar servicios de transporte marítimo a empresas internacionales que ya están en Puerto Rico, como Crowley y Seaboard, que se quiere impulsar ese comercio con el exterior, ya sea exportando o importando, y con el tiempo Puerto Rico podrá desarrollar entonces una empresa naviera de propiedad estatal o quizás mixta, ¿verdad?, como público-privada. Y este desarrollo de la logística marítima es vital por razones económicas, por soberanía nacional, por independencia comercial y también preparación ante posibles emergencias, ¿verdad? Y se presenta a Puerto Rico entonces como un centro de transbordo en el Caribe. Ustedes saben que esto de transbordo pues juega un papel o la estrategia del transbordo está basada en la localización estratégica de Puerto Rico, que está a la entrada del Caribe en relación a Europa, en relación a África, y que es un punto muy bueno en donde pueden llegar a embarcaciones con mercancía para ser distribuida en todas las Américas. Y también para llegar aquí a Puerto Rico y ser empaquetado, terminado. Que se le haga un trabajo adicional antes de enviarlo a los destinos finales. Ese es el concepto que en el 90 se discutió con el estudio de Ernst Frankel, un profesor de economía de transportación marítima que ya falleció. Un profesor de MIT, Massachusetts Institute of Technology, hizo un buen estudio y dijo que Puerto Rico podía tener esa ventaja competitiva de un puerto de transbordo en el sur, porque la mercancía venía terminada o semiterminada o materia prima y llegaba al sur, a la fábrica, se elaboraba y se trepaba en el barco para llegar a los destinos finales. Eso es lo que es Singapur, fundamentalmente, un gran puerto de transbordo. Igualmente, otros que están en China. China tiene de los 10 puertos del mundo, tiene 7. Es uno de los más grandes. Uh-huh. Y entre ellos Hong Kong, pero Hong Kong no es transbordo, fundamentalmente es mercancía final, que va desde Asia conecta Asia con Europa. De eso que se llama el comercio internacional. Y en Puerto Rico eso trató de hacerse en el puerto de Ponce, ¿no? Pero los intereses coloniales yo creo que no lo apoyaron. Muchos factores aquí, vino unos árabes para que iban a invertir y como vinieron ¿te acuerdas del septiembre 11? La alcaldesa de Ponce vio que se parecían a Bin Laden y no quiso. Le cogió miedo. Eso fue uno de los que me dijeron, ¿verdad? Bueno, aquí el plan B con el fondo que se tendrían de fondos de transición, pues ciertamente se estaría haciendo hincapié en esa estrategia de desarrollo. Y un segundo ejemplo, además de la parte marítima, está la industria aeroespacial y las tecnologías espaciales. Y no estamos hablando solamente de aviones, ¿verdad?, que viajan por la atmósfera, sino también vehículos que viajan fuera de la atmósfera.
Y sabemos porque, mira, aquí la NASA viene a buscar los ingenieros acá al Colegio de Mayagüez, ¿verdad? Así que haciendo inversiones que sean dirigidas a incentivos, el gobierno debe atraer empresas que sean especializadas en componentes aeroespaciales, en sistemas satelitales, en aviónica y en servicios relacionados con el espacio. Más allá de la manufactura, se quiere invertir en una economía espacial amplia que incluye centros de investigación y desarrollo, programas académicos de ingeniería aeroespacial y asociaciones público-privadas en tecnologías satelitales y comunicaciones orbitales. Y claro, usted puede pensar, podemos ver, o sea, Puerto Rico puede lanzar, luego de un tiempo de desarrollo, satélites propios de Puerto Rico que estudien el clima en el Caribe. Ya se hizo, aquí se hizo varias, bueno, satélites de estos de comunicación no, pero se enviaron aquí satélites al espacio de aquí. De aquí se han salido, se han enviado, o sea, ya por lo menos se han enviado, pero de que nosotros lo hagamos y que sea nuestro, claro, pues es un poquito diferente, pero ya hay unos pasos y existe el conocimiento. Claro. Así que, y podrían tenerse satélites de comunicación, todo ese tipo de cosas que lo estamos utilizando continuamente en los GPS que tenemos en nuestros propios celulares y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces... Así que, Juan Carlos, a ver si yo no te malinterpreto. Lo que tú nos mencionas de este Plan B sobre desarrollo económico, la fase 2, incluye el asunto de desarrollo de infraestructura para propósitos de transporte y comunicaciones, desarrollo de la infraestructura energética y allí el asunto de la energía renovable es algo de mucha importancia porque reduciría el gasto que tenemos como nación, como país, en el pago de combustibles fósiles que nosotros no producimos, porque nosotros no producimos ni petróleo, ni gas metano, ni otras formas de combustibles fósiles, pero sí tenemos una gran cantidad de energía solar que puede ser muy importante para reducir el gasto nacional, ciertamente el gasto individual, pero también el gasto nacional, que como mencionaste, 60% de nuestra factura se va en el pago de combustible. Pero hay entonces también en este plan desarrollo de industrias, ya sean industrias farmacéuticas, industrias de electrónica, industria de comunicaciones, como alternativas para desarrollo económico que va a afectar la vida de muchos puertorriqueños. Y el establecimiento de una red ferroviaria que pudiera ser muy buena para el transporte de materiales, alimentos, etcétera, todo a la vuelta del archipiélago de Puerto Rico. ¿Te interpreté apropiadamente? Sí, está tremendo alumno. Pudiste resumirlo muy bien. Podemos añadir ahora, si no hay llamada todavía. No. En 2 minutos, tenemos 2 minutitos, ok, podemos por lo menos acabar con la segunda parte, nos quedamos con la soberanía y seguridad alimentaria para la próxima vez, pero lo que queda de esta parte entonces son las estrategias de apoyo a sectores estratégicos de biofarmacéutica, manufactura avanzada, tecnologías de energía limpia, electrónica de alta tecnología. Estas industrias, que muchas de ellas ya existen en Puerto Rico, se propone tener unas zonas económicas especiales, que en Puerto Rico existen, como la zona libre, que van orientadas a atraer empresas locales y también internacionales, ofreciendo unos incentivos, como pueden ser una infraestructura extremadamente confiable, infraestructura de agua, de energía eléctrica, de comunicaciones. Pero que debe ser confiable en las dos direcciones. Por un lado, proveer la electricidad, agua y otros servicios a las compañías establecidas, pero también que ellas no sean fuente de contaminación o de utilización inapropiada que le hace daño al pueblo de Puerto Rico, algo que al presente nosotros no necesariamente hemos tenido. Esa infraestructura debe incluir mecanismos para reducir o evitar la contaminación. Y eso pues se puede hacer siguiendo modelos exitosos que haya habido en Singapur, en Corea del Sur, que son de los países más exitosos en todo el mundo.
Y se impone, ciertamente habíamos mencionado de imponer este impuesto mínimo global de 15% a las corporaciones multinacionales, como se exige, ¿verdad?, internacionalmente. Pero a esto se le pueden dar también unos créditos fiscales, unas deducciones por investigación y desarrollo para atraerlas, ¿verdad?, a pesar de ese impuesto, que sería necesario hacerlo. Y para terminar, si no viene la llamada, pues mi comentario final es que vemos continuamente en este plan la dependencia en esta propuesta de organismos independientes que juegan un papel decisional crítico en el desarrollo social y económico de Puerto Rico. Es decir, que no vamos a estar dependiendo de un gobierno que podría estar cambiando cada 4 años diciendo, no, ahora vamos a hacer esto, ¿eh? Y entonces la dirección cambia cada 4 años, entonces nunca llegamos a ningún sitio, sino que hay unas organizaciones que son independientes de esto. Ciertamente el gobierno tiene algo que decir, pero el desarrollo económico, el plan que se establece, si bien es revisado continuamente, se llevan a cabo vistas públicas y el pueblo participa, pues se le da una continuidad que es absolutamente necesario para que sea efectivo y todo se desarrolle como tiene que desarrollarse. Bueno, así que tenemos unas ideas extraordinariamente valiosas sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, esposadas en ese plan B para la soberanía y la independencia de Puerto Rico. Solo queda por hablar lo de la soberanía y seguridad alimentaria. Así que en nuestro próximo programa hemos de trabajar este tema. Ahora quisiéramos aprovechar que ya Joe nos hizo el contacto con el señor Johnny Rodríguez. Tengo entendido que ya está al teléfono. Buenos días, señor Rodríguez. Saludos, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Le habla Carlos Pavón Ortiz del programa Voces de la Soberanía. Me acompañan en la mañana de hoy el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado y el doctor José Israel Alameda, por virtud de quien conseguí su teléfono e hicimos el contacto con usted. Eso es así. Saludos, caballeros. Sí, saludos, Johnny. La razón por la que obviamente estamos aquí en este programa, aunque Carlos es que te va a hacer las preguntas iniciales, es para hacer una discusión seria sobre este asunto de las pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo creo que se han muy mal interpretado, tanto los números como los análisis de todo esto que se ha venido planteando sobre las pensiones de los retirados. Yo sé que tú has trabajado y eres parte, tú ocupas un puesto ahora como una asociación de retirados. Quisiera que Exactamente, actualmente yo dirijo la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el pasado, hace muchos años, yo fui miembro de la Junta de Síndicos de nuestro sistema de retiro. Veo. Nosotros hemos, pues bueno, al igual que muchos otros puertorriqueños, hemos escuchado en algunos programas algunos personajes tratando de echar un poco de lodo. Pienso que es tratar de desinformar sobre las llamadas responsabilidades históricas que pudiera haber o no tenido las uniones de trabajadores del sistema de electrificación de Puerto Rico en lo que fue la definición del sistema de retiro para estos empleados. Y pues bueno, yo tengo varias preguntas sobre el rol de las uniones en el desarrollo de estrategias y tácticas económicas para estos sistemas de retiro de los ex trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que permítame empezar con una pregunta que pienso es sencilla. ¿Cómo participan o participaron los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica en paneles internos de la corporación? Porque, pues bueno, una cosa es las llamadas juntas de gobierno, otra cosa es lo que eventualmente resultó en ser el negociado de energía, pero yo nunca he escuchado
de que los trabajadores del servicio de electrificación, de la Autoridad de Energía Eléctrica, participaran en juntas decisionales del servicio de energía eléctrica. ¿Estoy incorrecto en mis suposiciones? Con excepción de la Junta de Síndicos de nuestro sistema de retiro, esa es la realidad, porque los trabajadores en general en la Autoridad de Fuentes Fluviales desde su origen y luego Energía Eléctrica, nunca contratábamos, no supervisábamos, no comprábamos, sencillamente trabajábamos. Pero si me lo permite, le voy a hacer un trasfondo histórico breve con relación a nuestro sistema de retiro. Sí, por favor, díganos. Seguro. En el 1945 se aprobó la Resolución 200, que es la que crea este sistema de retiro, que todavía su reglamento está intacto, y surge de una negociación colectiva entre la Autoridad de las Fuentes Fluviales en aquel tiempo y la UTIER, y se crea el sistema de retiro con todos los ingredientes que fundamentalmente ahora tiene. Más adelante, ese sistema, que solamente era para los miembros del sindicato de la UTIER, se hace extensivo a todos los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, desde el director ejecutivo hasta la plaza Grupo 1, que es la plaza de menor gradación. Se crea una junta de síndicos, que es la que administra el sistema de retiro, compuesta por 8 miembros, 4 de los cuales nombra el ejecutivo a través de la junta de gobierno, y 4 que son elegidos por los miembros del sistema, porque el sistema propiamente dicho se llama Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Fuentes Fluviales en aquel tiempo. Esos 4 compañeros que representan a los miembros, 3 de ellos representan a los activos y 1 a los jubilados. Allí se establece un mecanismo, una fórmula económica, aritmética, cómo es que va a funcionar para financiar los beneficios. Y consta de, por ejemplo, los miembros aportarían una aportación, una cantidad de dinero cada vez que cobran su salario básico. La autoridad será el patrocinador del sistema. La otra fuente de ingresos son las inversiones que la Junta hará en el mercado de valores, como se hace en otros lugares, como los seguros, etcétera, etcétera. Se contrata a un actuario, que es el que estudia los asuntos económicos, sociológicos, etcétera, para determinar la aportación que hará la autoridad. Esto significa que desde el inicio la autoridad tiene participación paga en el financiamiento de este sistema de retiro. ¿Y cómo se establece? Bueno, déjeme hacerle una preguntita antes de que brinquemos a la estructura del sistema ese. La idea era al principio que los trabajadores y el patrono iban a aportar qué fracción del salario o en qué fracciones cada quien, para aquello de tener una idea ante nuestra audiencia, sí. Claro que sí. Los trabajadores en aquel tiempo aportaron una cantidad de aproximadamente 9.06 centavos por cada dólar de salario básico. El patrono, la autoridad, el patrocinador, aportaría la cantidad que dijera el actuario que fuera necesario para garantizar las pensiones por vida de los trabajadores. ¿Y cómo sucede esto? Pues se da el fenómeno de las aportaciones individuales, se suman los ingresos por inversiones, se calcula en un término largo, 30, 40 años, el dinero que sería necesario para garantizar las pensiones por vida de los compañeros, y el dinero que no alcance, esa es la parte que va a pagar el patrocinador, en este caso la autoridad. En el pasado, hasta 2014, eso representaba menos de quizás 1 centavo el kilovatio hora, porque la única forma que tiene la autoridad de obtener ingresos es el pago de la factura. Pero eso iba variando de tiempo en tiempo, de acuerdo a cómo había jubilaciones, había ingresos de la población, cómo se ganaba o no se ganaba más o menos dinero en el mercado,
se tiraba la línea recta, que era el término por donde caminaría el futuro económico del sistema de retiro, y las otras dos líneas, que son las variables, establecerían quién pagaría cuánto. Siempre que faltara dinero, tenía que ponerlo el patrocinador, pero si en algún momento sobraba dinero, porque se dieron casos, el patrocinador pagaría menos, pero siempre había participación de parte del patrocinador, del patrono. Otro dato que es importante es que esa junta de síndicos, que se compone aún de 8 miembros, para que hubiera la toma de decisiones, se necesitaban el concurso de acuerdo a 6 miembros, lo que significa que todo el tiempo había intereses comunes en gestión, había negociación para aprobar las distintas medidas, y así estuvimos funcionando como un reloj. Déjeme hacer insertar aquí una pequeña oración. La razón por la cual el patrono es el que tiene que proveer dinero suficiente para completar lo que pudiera ser necesario para las pensiones vitalicias de los retirados, es que también se incluye allí las personas que podían haberse lastimado durante su trabajo, y que en ese sentido entonces, porque en los retiros se conoce cuándo la gente se va a retirar, pero los que se lastiman en el trabajo, los que tienen accidentes de trabajo y luego no pueden continuar, y ese accidente es responsabilidad de lo que eran las tareas que tenían que hacer los trabajadores, también el sistema de retiro debía poder ayudar a ese ex trabajador y a su familia a que el asunto pudiera marchar adelante. Y eso es parte de lo que era el objetivo inicial de Lautier cuando se establece como una unión en 1945, como bien nos ha dicho. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y no solo eso, esa era una de las contingencias que tenía en mente el actuario para calcular el pago del patrocinador. Y les recuerdo que esto era, por ejemplo, se hacen estudios actuariales todos los años. Cada 3 años la Junta evalúa de conjunto el resultado de esas 3 evaluaciones actuariales y le dice al patrono, según le ha recomendado el actuario, cuál será el porcentaje, la cantidad de dinero, la deuda actuarial se llama, que le corresponde pagar al patrono, pero no tiene que pagarla de contado. Se le hace un plan de pago para cumplir con ese plazo, y así sucesivamente vamos funcionando. Y eso siempre trabajó muy bien, y nunca hubo necesidad de aumentar facturas ni tarifas, que son 2 cosas distintas, ni de mucho menos hacer préstamos, como había estado sucediendo, para pagar pensiones, porque en el sistema de retiro ya cuando uno llega allí tiene que quitarse el sombrero de empleado, de sindicalista. Sencillamente uno tiene que actuar con un grado de prudencia como el mejor padre para la crianza de su familia, donde cada centavo que se va a utilizar tiene que ser identificado primero antes de emprender cualquier proyecto. Como un ejemplo bien sencillo es si se iba a, digamos, a aumentar la pensión o se iba a dar un beneficio aquí, el que fuera. Primero se le pedía una evaluación al actuario, el actuario decía si se podía y por cuánto. Si íbamos a dar un 10 y el actuario decía, mira, lo que se puede dar es 5, pues allí los síndicos con la información en mano decían, bueno, pues si es un 5, daremos un 5, porque es la única forma de evitar menoscabar el fondo para que llegue hasta su término, cuando ya el último jubilado fallezca, entonces que haya dinero siempre. Otra cosa que es importante con relación al patrocinador es el mensaje que le da a los trabajadores, y es el siguiente: tendrás una pensión, y si llegara el momento que no hubiera dinero en el fondo para pagarla, yo respondo por eso y tú vas a tener tu pensión por vida, que es lo que sucedió ahora en 2023, cuando el fondo se quedó sin pensiones, que la autoridad tuvo que empezar a coger prestado, y hay una deuda de cerca de 800 millones adicionales a todas las deudas para pagar las pensiones, porque de la misma forma que le explicamos y denunciamos los excesos que se cometieron, también decimos que la autoridad siempre ha cumplido, porque el dinero
ha aparecido con sus altos y sus bajas y la incertidumbre a la que hemos sido sometidos, pero siempre hemos cobrado la pensión. Esa es precisamente digamos, la falla que tiene el amigo Jorge Colbert cuando presenta de que todas estas cosas, nunca presenta de estudios actuariales, que cuando se aumentaban, ustedes lo hacían festinadamente, como si fuera una jauja, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que yo vi que me molestó un poco, porque no es así. Ningún sistema de retiro, todo sistema funciona por estudios actuariales. Y lo que dijiste tú, Johnny, es que si van a aumentar 3 centavos aquí, él tiene que obviamente validarse con los estudios. Eso pasa en el sistema de retiro nuestro. Y no es así como que festinadamente se aumenta. Para que la gente vaya entendiendo de por dónde estaba picando la bola cuando oye esos análisis, ¿verdad? Sí, pero ¿qué fue lo que pasó en el 2014? Sí. Que esto... Dos cosas. Ajá. En primer lugar, este señor utiliza, ahí él implantó porque yo vi esa parte de su programa, aunque no acostumbro verlo, implantó la práctica de Pedro Vázquez, un director ejecutivo que hubo en la autoridad hace muchos años, que cuando había negociaciones, y por ejemplo la autoridad hacía una propuesta que tenía un costo de, digamos, 10, 12 millones, y el convenio actual de aquel momento tenía un costo, digamos, de 200 millones, cogían esos 200 millones, se los sumaban a los 10 y salían al público a decirle, mire, la autoridad está pidiendo 210 millones de dólares para dar un golpe publicitario y lograr la demonización que desde el inicio ellos han comenzado. Pero una cosa es una negociación colectiva de un sindicato que fuera, en este caso la UTIER, y otra cosa es la administración de un sistema de retiro, que es una cosa muy seria. Por ejemplo, para que tengan una idea, ofrecer un aumento de $50 mensuales a un grupo de jubilados como el nuestro, que somos unos 12,000, tiene un costo de cientos de millones de dólares, porque usted tiene que multiplicar esa cantidad de $50 mensuales por los 12 meses, por la cantidad de miembros que hay en el momento, lo que se espera que haya a un término, y en la vida actuarial del sistema. Cuando usted llega al resultado final de todos esos cómputos aritméticos, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Imagínese usted si es importante identificar la fuente de financiamiento vitalicia para dar un beneficio, y eso es algo que es la disciplina que impera en cada uno de los 8 miembros de la Junta de Síndicos, porque como le dije ahorita, hay que quitarse todos los sombreros y tomar eso como si uno estuviera administrando el presupuesto de su propia familia. Incluso hay compañeros allí que el mensaje que nos dan cuando votan por nosotros, lo que nos dicen es, mira, esto es un asunto complicado para mí, y yo entiendo que tú eres la persona que podrías encargarte de eso, y voy a escogerte para que vayas a esa junta de síndicos y tomes esas decisiones. Y eso para cualquier persona seria es un honor, y uno no puede soslayar esa confianza que esos compañeros depositaron en uno. Yo tenía como, por ejemplo, un compañero que era analfabeta, que tenía cierto grado de limitaciones, y siempre votaba por mí. Y esa era mi inspiración. Oye, señor Rodríguez, así que en la Junta de Gobierno actual de la Autoridad de Energía Eléctrica, no hay obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica en esa Junta de Gobierno. ¿Estoy en lo correcto? No hay, y eso es así porque se legisló. O sea, se prohibió legalmente. En el pasado sucedía así, porque se consideraba la experiencia de haber estado tantos años haciendo un trabajo con una base de conocimiento, y eso siempre servía como ser el decano, digamos el archivo ambulante para la toma de las decisiones en el futuro, y esas personas creaban el cambio generacional necesario para que la autoridad siguiera funcionando, y hasta eso se eliminó. Así que entonces,
el asunto de que los obreros del sistema de electrificación tuvieran responsabilidad en las decisiones de cuánto dinero iba o no a poner el patrono hacia el sistema de retiro, ese detalle entonces no es muy cierto. Y estos analistas televisivos o de periódicos como que no están poniendo suficiente información, o la información que ponen es media falaciosa, ¿no? Sí, es rebuscada y es con el propósito de continuar la campaña de demonización. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. En el año 1993, nosotros creamos un nuevo sistema de retiro dentro del actual. ¿Y cómo lo hicimos? Pues aquellos compañeros que entraron a partir del año 1993, el 1 de enero, entraron a pagar una cantidad en aportaciones mayores, 11%. También había la libertad de, con 30 años de servicio, independientemente de la edad, jubilarse. Personas con menos de 50 años se jubilaron. Ok, pues dijimos, no hay problema, usted tiene 30 años de servicio, tiene 55 años de edad, pues cobrará el 75% de su pensión, pero no antes de los 55 años. Pero hicimos más aún, se nos imputaba incluso que las pensiones eran altas. Pues también, y el Seguro Social lo tiene hace tiempo, dispusimos, usted puede cobrar la cantidad de dinero que le pague la autoridad, la que sea, hasta $200,000, si fuera el caso dramático. Pero cuando usted llegue a $50,000 de salario, se le va a dejar de descontar la aportación al sistema de retiro. Lo que quiere decir que a la hora de jubilarse, si ese es su salario, el que pagó, por el que cotizó $50,000 y estuvo 3 años en esa escala salarial, su pensión, basada en el 75% de su salario, no será mayor de $37,500. Todo eso nosotros lo hicimos, todavía hicimos más. La suposición actuarial, que es el dinero que se supone la cantidad mínima que gane la autoridad de sus negocios, la subimos del 8 al 8,5%. Eso trajo como resultado el que la deuda actuarial de la autoridad bajara. Y todavía fuimos más lejos. Dispusimos incluso un plan de aumento de pensión cada 3 años, basado en el día que usted se jubila. A los 3 años usted cogía un aumento para resarcir en algo el costo de vida. Y el aumento máximo, según la pensión, era de $50. Y pensamos, muchos nos dijeron, bueno, pues ese plan de aumentos podría afectar el sistema de retiro. Sucedió lo contrario, porque entonces aumentamos revolcamos el plan de inversiones, fuimos al mercado y logramos mejores beneficios al extremo que en el año 1995 el sistema de retiro pagaba las pensiones con el rendimiento de sus inversiones, porque tenía $1.16 por cada dólar en obligaciones. Cuando los sistemas de retiro del gobierno central, que ya desaparecieron, estaban discutiendo qué hacer con el déficit actuarial de 15,000 millones. Nosotros estábamos como quien dice bollante, no era que había dinero para repartir, era que había una comodidad actuarial suficiente para que el sistema siguiera viviendo de la forma como había estado funcionando, porque cierto es que también la autoridad había momentos que se atrasaba en su pago, en su aportación, pero siempre pagaban. El problema surgió entonces cuando en el 2014 recibimos un golpe por partida doble, que fue cuando la autoridad unilateralmente, a pesar de lo que dijo el actuario, llevó el pago de su aportación reducido. No pagó lo que indicaba el actuario. Y todavía peor, la cantidad de jubilados que hubo en esa época, que fue en el 2014, cuando se aprobó la ley 66, que se empezó a cortar una serie de beneficios de los trabajadores. Muchos dijeron, si yo voy a esperar los 30 años para jubilarme, lo que va a pasar es que voy a perder todos esos beneficios. Y ese año se triplicó la cantidad de jubilados, de al promedio de 200 que había anualmente, a más de 600. De manera que
hubo compañeros que se mudaron de ser aportadores a ser receptores de una pensión. Y todo eso lo que hizo fue que disparó la deuda actuarial. Nosotros le hicimos la siguiente advertencia al patrono, a la autoridad. Estas prácticas lo que pueden hacer es llevar el sistema de retiro a la quiebra. Pues llegó en el 2023, el sistema se quedó sin dinero. La Junta de Síndicos hizo todo lo que pudo con el dinero que había para pagar pensiones, porque llegó el momento que hubo que empezar a vender instrumentos para pagarlas, y el dinero en 2023 se agotó. El dinero que quedaba no daba ni para pagar un mes. Johnny, ahí es donde, dígame. Sí. Es que ahí es que fundamentalmente se confunde la gente, porque aducen que las pensiones Cadillac que ustedes recibían, que las grandes pensiones, fue lo que llevó a la quiebra el sistema. Y eso hay que quisiera que lo enfatizaras bien. La quiebra del sistema no es el resultado directo de la gestión de los obreros dentro del sistema de retiro. Quiero que explique esa parte de nuevo para que quede claro. Sí, en particular me gustaría, usted nos menciona de que si, por ejemplo, algún obrero ascendía o recibía un salario más alto por las obligaciones que tuviera, en realidad ustedes tenían una nivel umbral, usted mencionó en, digamos, $50,000, y las aportaciones del obrero al sistema de retiro eran basadas en ese nivel umbral de los $50,000, y eventualmente cuando ese obrero se retiraba, pero los beneficios venían como consecuencia de ese nivel umbral y no de los años en donde estuvo ganando mucho más dinero de esos $50,000. Eso hace el Seguro Social también. Y eso lo hace el Seguro Social, y eso también lo hace la universidad, y es la manera de mantener un nivel de control sobre los gastos de actuariales de los sistemas de retiro. O sea que si se ganaba $100,000 al año, el cálculo que se hace para darle el retiro se hace a base de 50,000. Exactamente. Sí. Pero también se dieron casos que no tuvieron nada que ver con los fondos del sistema de retiro, el plan de pensiones, y le explico. Por ejemplo, hubo unos directores que de momento su partido político, porque el problema es el veneno de la política que se inserta en estas cosas. No soportaron la presión que tenían en su trabajo y aplicaron la licencia por enfermedad y se jubilaron. Su partido volvió al poder y a ellos los trajeron nuevamente con un salario mayor. Ya dejaron de ser jubilados y empezaron a ser otra vez trabajadores, empleados, mejor dicho, ejecutivos. Y entonces, a la hora de jubilarse, pues se jubilaron como un cómputo nuevo y obviaron esa parte de las disposiciones reglamentarias, porque fue entonces la Junta de Gobierno que le dijo, bueno, pues tú te vas ahora con un salario más alto, una pensión mayor, a pesar de lo que diga el sistema de retiro, pero no importa, porque esa parte de tus beneficios de 75% o 85% lo va a pagar la autoridad, no lo va a pagar el sistema de retiro. Y cierto es que es por virtud del ingreso por la facturación, pero eso nunca ha tenido costo para el sistema de retiro. Y es por eso que, por ejemplo, para decir un par de nombres, Miguel Cordero, José del Valle, Juan Alicea, pues tienen unas pensiones elevadas por encima del nivel de los empleados ejecutivos. Y precisamente pensándolo para evitar eso fue que nosotros establecimos ese límite de aportaciones en el año 1993. Al momento no tenemos ningún caso, pero si sucediera eso mismo, seguirían con los excesos, porque recuerden que los gobiernos hacen, por ejemplo, cuando se aumentó el IBU, que fue Aníbal, pues el PNP le cayó encima, y cuando vino el PNP al poder, a pesar de que le cayó encima Aníbal, siguió con el IBU. No lo dejaron sin efecto. Pero para propósitos del plan de pensiones del sistema de retiro... No tan solo no lo dejaron sin efecto, lo aumentaron. Porque la parte municipal la aumentaron. Al 11,5%, sí, cierto.
pero nosotros hemos tratado este asunto del dinero nuestro, y es cierto que también siempre, pero desde siempre ha habido participación de la facturación dentro del sistema de retiro, porque precisamente el sistema de retiro, como un beneficio marginal, está dentro de la estructura tarifaria, que lo que significa es que esos son los gastos necesarios para ofrecer el servicio. Y después de esos gastos necesarios, como son hacer la compra, pagar la casa, pagar el carro, entonces es que se pagan las deudas externas. Y esto es lo mismo, pero en una dimensión mayor. Y ahora pues se ha llevado toda una campaña de demonización, como en esos programas y otros programas de opinión, y el pueblo y los partidos políticos, y han demonizado nuestro papel aquí. Pero la situación con relación a nuestro sistema de retiro, porque el reglamento está intacto, y por eso se rige, porque todavía, a pesar de todas las cosas que se dicen, los compañeros seguimos recibiendo el plan de aumento de pensión cada 3 años. Eso no se ha descontinuado. Y el patrono, el patrocinador, en este caso la autoridad, ha estado cumpliendo en forma de préstamo, o ahora con aumentos mal llamados de tarifas para pagar pensiones, que eso es una falacia, porque el dinero nuestro que estaba allí, por ejemplo, para solo dar un ejemplo, a Luma le entregaron unos 200 y pico de millones de dólares de la autoridad, cuando era dinero del sistema de retiro. ¿Cuánto dinero más le han tenido que entregar a Luma y a otros, que es dinero del sistema de retiro que estaba separado para nosotros, y de momento nos dejaron esperando por el mismo, y tenemos esta situación que actualmente hoy tenemos? Y como no hay argumentos, lo que hicieron fue que se fueron en campañas de descrédito a los empleados jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y este es el resultado. Pero la realidad objetiva, lo que es justo decir, es que cada cual que está devengando su pensión, con excepción de aquellos casos que acabo de mencionarle ahorita, es la pensión que nosotros compramos, que nosotros pagamos, y la cual se acordó con la autoridad que sería por vida. Y eso es de lo que estamos hablando. Pero entonces, señor Rodríguez, estoy entendiendo que todas las decisiones que usted ha dicho que han esquilmado el sistema de retiro, ya sea que desde 2014 la Autoridad de Energía Eléctrica redujo el pago que debía haber hecho de acuerdo al estudio actuarial, esa decisión es tomada por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cierto? Así es. No es tomada por los obreros. El segundo punto que usted trajo fue que hubo muchos jubilados muchos obreros que se jubilaron por una ley que usted mencionó, que no, 66. La 66. Okay. Sí, de 2014. De 2014. Eso fue una ley que pasaron los legisladores y lo firmó el gobernador. Así fue. Ok, así que ellos contribuyeron a que los empleados decidieran jubilarse, y eso trajo mayor presión sobre el sistema de retiro. Desestabilizó el sistema de retiro. O sea que pasaron una ley que desestabilizó el sistema de retiro. Entonces me dice también que hubo una decisión donde le dan 200 millones de dólares del sistema de retiro a Luma. Sí, porque recuerde que cuando Luma llegó en el 2021... Ajá. La Junta de Control Fiscal obligó a la autoridad a entregarle $1,000 millones a Luma para abrir sus cuentas de gasto. Uh-huh. Y 750 millones, según la información que tenemos, vinieron del Fondo General, y los otros 250 de los fondos de la autoridad. Así que aquí tenemos 3 decisiones que ninguna de ellas fueron hechas por los trabajadores, que resultaron en la quiebra del sistema de retiro de la Universidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así fue, y podemos incluso ponerle nombre. Empezó el gobernador García Padilla y vino el gobernador Fortuño, siguió haciendo lo mismo, no pagaba. Y vino el gobernador Ricardo Rosselló, no pagaba, y así sucesivamente, hasta la gobernadora Jennifer González, que tampoco pagaba. Déjeme, o sea... Y aquí hay una cosa que es extraordinariamente importante, y es el asunto de que la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica es una entidad que componen tanto obreros y retirados como funcionarios de la autoridad. Y eso es enteramente separado de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Son dos entidades distintas. Y las que tomaron estas determinaciones que Juan Carlos ha estado señalando es la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es dominada porque son nombrados por el gobernador, o por la legislatura y el gobernador, que tomaron leyes y determinaciones que afectaron el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora es peor aún porque el gobernador Ricardo Rosselló enmendó la ley para la Junta de Gobierno y allí hay personas que yo no conozco, incluso tengo entendido que hay personas que ni siquiera hablan español, mucho menos trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica. Son gente totalmente ajena a nosotros que está ahí tomando decisiones que nos afectan como pueblo. Rapidito, que ya nos queda 3 minutos. De acuerdo con tu conocimiento, que tú tienes mucha experiencia trabajando en la autoridad y también en los sistemas de retiro, los obreros, la UTIER, la UITICE, los demás sistemas de uniones obreras dentro de la autoridad, ¿fueron los responsables de la quiebra de la autoridad? Uno. Y segundo, si no, ¿quién fue entonces responsable de la quiebra de la autoridad, según tu criterio? La respuesta a la primera pregunta es que no. A la segunda es que nos invadió la corrupción, la politiquería, la subcontratación indiscriminada, las emisiones de bonos por encima de la habilidad de la autoridad para pagar, y precisamente el festín de los subsidios electoreros, yo doy este subsidio para ganar las elecciones, eso fue lo que llevó a la autoridad a la quiebra. Mira, una de las cosas que yo siempre he visto, obviamente que las emisiones de bonos fueron muchas de ellas para pagar deuda, no fueron para inversión. Eso es por lo menos los datos que se coligen. Tú sabes que yo trabajé con esto, ¿verdad? En el comité de deuda. Y segundo, que estas decisiones no fueron tomadas por los obreros. Como yo le digo a la gente, si la Universidad de Puerto Rico quiebra, ni Juan Carlos ni yo tenemos la culpa, ni Carlos Pavón, que trabajamos allí, porque nosotros lo que somos obreros, damos clases, pero no tomamos decisiones de inversión, de emisión de bonos. Y eso es precisamente lo que llevó a la quiebra de la autoridad. Oye, y señor Rodríguez, usted también creo que ha dicho en otras ocasiones que no es necesario aumentar la factura, o no debía ser necesario aumentar la factura para pagar las pensiones, que son un derecho de los trabajadores, ¿no? Que recibir ese pago, porque a esos jubilados de recibir ese pago. ¿Cómo podría hacerse esto? Bueno, no lo ha sido porque es cuestión de identificar aquel dinero que se le entregó incorrectamente a los distintos factores y buscar quien responda por esas determinaciones y que ese dinero que es el nuestro vuelva a donde tenía que estar. Y eso es posible hacerlo si hay la voluntad para hacerlo. Una auditoría que no se ha querido hacer. Exactamente, sí. De hecho, yo quisiera aprovechar los 10 segundos que posiblemente tenemos. El señor Juan Saca, por primera ocasión en esta pasada semana, logró expresar que su salario es en el orden de $700,000 anuales. Ese es el jefe de Luma, ¿no? Ese es el jefe de Luma. Más beneficios marginales que posiblemente llevan el asunto a casi $1 millón anuales. Y además reconoció que tiene 22 vicepresidentes, cada uno de ellos con un salario y beneficios marginales del orden de $200,000 por cabeza. Así que hay una cantidad de botarata de dinero en este esfuerzo de privatización que va en la dirección de lo que usted dice. Si el dinero deja de malgastarse, entonces es posible tener alguna solución al problema. Le agradecemos, señor Rodríguez, su participación. Joe nos está tocando la musiquita para que nos vayamos. Y agradecemos la audiencia de todos en el pueblo de Puerto Rico. Hasta el próximo sábado. La historia de los directores ejecutivos que dirigían toda la autoridad, ninguno hasta ahora había ganado $250,000. Exactamente. Gracias. Gracias mil, señor Rodríguez. Quedamos hasta el próximo sábado en Voces de la Soberanía. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Está oscuro.